Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos entonces la grabación de estas aulas en este momento con la clase número 6. Nos encontramos actualmente en la clase número 6 de las clases a distancia de OpenGL. ¿Ok? Hoy vamos a continuar con el video anterior, hoy vamos a continuar con el proyecto anterior correspondiente a un domo planetario, el cual ya lo encerramos en una bóveda celeste y tiene un control de tal forma que no se sale de esa bóveda celeste. Por supuesto que ese control hay que mejorarlo, porque esa bóveda es esférica, obviamente dicho. Y entonces tenemos que controlar en el momento en que nos alejamos y luego vamos a la derecha o luego vamos a la izquierda. Hay momentos en donde sí se sale. Por favor, vayan al libro del profesor Francisco Luengo. Vayan por favor en la página número 102, puesto que vamos a tocar el tema de las superficies de Bézier. Ya tocamos el tema de las curvas de Bézier. Ya vimos que era un tema bastante sencillo. Y esto fue lo que vimos en la clase pasada. Ya este es el código fuente titulado como OpenGL clase distancia 06, que viene siendo la clase del día de hoy. Esto fue lo que quedamos en la clase pasada. ¿Ok? Como podrán darse cuenta, tenemos el piso, la superficie del piso, y tenemos la bóveda, que viene siendo el cielo. En el día de hoy, una vez que nosotros podamos realizar las superficies de Bézier, después vamos a pasar inmediatamente a las texturas en una primera aproximación, puesto que en la clase siguiente vamos a continuar con las texturas, mejorándolas, viendo cómo se hacen los mosaicos de texturas tanto en eje X como en eje Y, y también mejorando el rendimiento aplicando distintos tipos de texturas dependiendo de la cercanía o la lejanía de cada objeto. Bien, vamos a aplicarle una textura a esta plataforma, que es aquí donde se encuentran las oficinas del domo planetario, y vamos a aplicarle otra textura a esta otra plataforma. Pero antes de hacer eso, vamos a hacer una superficie de Bézier correspondiente a una especie de lona, que vaya desde aquí hasta acá, ¿ok? Y otra lona que vaya desde aquí hasta acá. Posteriormente vamos a hacer también una gran lona que va a simular una especie de cerro, una especie de montaña, que vamos a tener en la parte de atrás, en las dos partes de atrás, tanto a la izquierda como a la derecha. ¿Ok? Bien. Cerremos aquí. Empezamos. Ok. Para poder hacer las superficies de Bézier, recordemos qué era lo que habíamos declarado hasta el día de hoy. Habíamos declarado pues la posición de la cámara, posición X, posición Y, posición Z, el incremento de la cámara, de tal manera que, ¿ok?, cada movimiento hacia arriba o hacia abajo, hacia izquierda, derecha, hacia adelante o hacia atrás, está supeditado a lo que me diga el incremento. Mostrar origen en cuanto al origen de coordenadas. ¿Ok? Estas variables todavía no las hemos usado. Esto era para variar ciertos valores en cuanto a la iluminación, pero eso ya lo vimos anteriormente. Esto viene siendo el ángulo del objeto principal, ¿ok?, que se mueve a través del mouse. Por ejemplo, el objeto principal también abarcaba lo que es la superficie. ¿Ok? Esto es simplemente para poder ver con más detalle lo que estamos modelando, pero realmente no lo vamos a hacer de esta manera. Realmente no vamos a poder mover la escena, sino que nosotros nos vamos a mover a través de la escena. ¿Ok? Ok. Y radio bóveda la habíamos definido como una esfera de radio 400. Entonces tiene un diámetro de 800. Bien. Tenemos el movimiento del mouse, tenemos los botones del mouse, ¿ok? Que los botones del mouse activan el movimiento del mouse o lo desactivan. Glue, motion, function, ¿ok? Tenemos también el teclado que si presiona la L mayúscula o minúscula muestra
o, o deja de mostrar el origen de coordenadas. Tenemos las teclas especiales que vienen siendo izquierda, derecha, abajo, arriba, home, end, que cambian la posición X, posición Y y posición Z de la cámara. Tenemos también el color de limpieza que viene siendo negro. Tenemos que los polígonos se dibujan tanto por la cara frontal como por la cara trasera. Tenemos la aplicación del buffer Z. Tenemos la aplicación de la iluminación con dos luces activadas, ambas con los mismos parámetros, con excepción de la posición de ambas. Ambas son posicionales como podemos ver aquí. 1. Y ambas tienen una dirección, están mirando ambas a la misma dirección, pero están ubicadas en posiciones distintas. Una en 60x, es decir, muy a la derecha, y otra en menos 32x, es decir, un poco a la izquierda. Ok. Tenemos en el display, tenemos la limpieza, look at, que viene siendo la cámara, posición X, posición Y, posición Z. Tenemos la definición de un objeto Quadric, que se me va a permitir a mí definir varios objetos. En este caso, hemos definido un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 objetos Quadric. ¿Ok? 8 cilindros y una esfera. Tenemos el origen de coordenadas, en donde para mostrar el origen de coordenadas, para que no se afecte por la iluminación y mantenga los colores originales, esas líneas del origen de coordenadas, entonces desactivamos la luz y unimos los vértices de 2 en 2 con la primitiva GL Lines. Tenemos la rotación de todo lo que viene aquí abajo, la rotación según lo que diga ángulo, en dirección del eje X negativo. ¿Ok? La posición de la luz para que también se rote, y todos los objetos como los conos, todos los objetos como la plataforma, el domo, el piso rectangular, el disco sobre el piso, la cabilla número 1, número 2, número 3, número 4, 5, 6, 7, 8, la esfera central, la bóveda celeste, todo está rotando. Valga decir que cuando yo hago esto, todo se está rotando, es decir, hasta la bóveda también está rotándose. ¿Sí? De tal manera que estoy viendo la parte negra. ¿Ok? Pero eso lo tengo que controlar. O sea, de alguna manera tengo que dibujar la bóveda, dibujar el piso, dibujar la curva de Bézier, y que eso no se afecte con esa rotación que estoy haciendo momentáneamente. La curva de Bézier ya la hice. La curva de Bézier ya la hice de tal manera que tenemos una serie de puntos, un evaluador, ¿ok? Un evaluador. Aquí evaluamos cada uno de los puntos y generamos puntos desde el 1 hasta el 40, ambos inclusive. Y los unimos como polígono y le damos un color. ¿Ok? Ok. El color que le dimos fue este que está acá. Este que está aquí. Bien. Y allí terminamos. Después eliminamos el objeto Quadric. Y intercambiamos los buffers. En Reshape seguimos haciendo lo mismo. El viewport lo colocamos de 00 hasta WH, según lo que me recibe aquí WH cuando cambia el tamaño de la ventana. Pasamos a la matriz de proyección. Obtenemos una matriz de identidad de esa proyección y colocamos un plano cercano en 1 y un plano lejano en 1000 y un ángulo de apertura de 60. Por supuesto, si variamos este ángulo de apertura se dan efectos bastante interesantes y curiosos, porque con eso variamos el campo de visión. Aproximadamente es preferible dejarlo entre 50 y 60. Hagan la prueba para que vean si lo bajan a números cercanos a 1 o a 0, o si lo suben a números cercanos a 120 o a 150 o a 180. Y volvemos a cambiar a la matriz de visión modelado, que es donde nosotros definimos las transformaciones para los objetos que dibujamos en pantalla. ¿Ok? Donde en display cargamos la matriz de identidad, y cada matriz identidad pues la guardamos en la pila de matrices para que volvamos a hacer usar una matriz de identidad cuando terminamos de dibujar un objeto. Recuerden ese funcionamiento.
Solamente queda por repasar el main, glut-init, display mode, una pantalla de 700 por 500, OpenGL clase instancia 06, mandamos a llamar a la función init una sola vez, display, reshape. Bien, colocamos entonces, activamos el evento display, activamos el evento reshape, activamos el evento del teclado, las letras y los números del teclado, las funciones especiales del teclado, las teclas especiales del teclado, las teclas del mouse, el movimiento del mouse no lo activamos, sino que depende depende del botón izquierdo del mouse, y nos quedamos en el loop de glut esperando cualquier evento y dibujando en todo momento en pantalla. Bien, vamos a definir, según la página que ahorita envié a que todos la abrieran, vamos a definir una superficie de Bézier correspondiente a una especie de lona, una especie de cortina. ¿Okay? Vamos a definirla ¿dónde? Vamos a definirla después que terminamos de dibujar la curva de Bézier. ¿Okay? Okay. Bien. Vamos a definirla en esta zona, porque es aquí donde yo la voy a crear. Vamos a definir aquí una superficie de Bézier, lona número 1. Ok, push matrix, pop matrix. Recuerden que yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a necesitar la creación de una lona que tape esta parte de aquí a la izquierda y la creación de otra lona que tape esta parte de aquí a la derecha. Listo. Eso es todo lo que necesito. También necesito una tercera curva de Bézier que viene siendo una especie de montaña, que lo vamos a poner en la parte de atrás. Ok. Para crear una superficie de Bézier necesito yo unas coordenadas. Tal cual como yo tuve que definir unas coordenadas para la curva de Bézier, yo necesito unas coordenadas para la superficie, de tal manera que yo pueda hacer lo siguiente. ¿Ok? Una superficie está hecha de la siguiente manera. ¿Ok? Está hecha mediante unas coordenadas que son llamadas T, ¿ok? Que se mueven, vamos a decirlo, a lo largo de la superficie, y otras coordenadas que viene siendo S, que se mueven a lo ancho, ¿ok? A lo ancho. Entonces necesito definir, por ejemplo, un punto, otro punto, ya definí tres coordenadas de S. Un punto, otro punto, tres coordenadas de S más. Un punto, otro punto, tres coordenadas de S más. En este momento yo definí tres coordenadas de T en esta zona, ¿ok? Tres coordenadas de T en esta zona y tres coordenadas de T en esta otra zona, ¿ok? De tal manera que cada punto, por ejemplo, este viene siendo el punto de anclaje de esta superficie. Este viene siendo su punto de anclaje, este viene siendo su punto de anclaje, este viene siendo su punto de anclaje, este también viene siendo su punto de anclaje, este también, y este también, ¿ok? Y este viene siendo este punto que está aquí, viene siendo lo que va a determinar la altura de esta, vamos a decirle sábana, de esta cobija, de esta tela, ¿ok? De tal manera que si yo defino muy bajo estos tres puntos, y yo defino muy alto estos tres puntos, y yo defino de manera intermedia estos tres puntos, pues yo voy a tener una especie de sábana en forma de curva, ¿ok? Una especie de curva así, ¿ok? Así. De tal manera que si yo defino bajo esta, yo defino bajo esta y yo defino alto esta, yo voy a tener una especie de montaña donde voy a, así, visto de lado, ¿ok? Visto de lado,
una especie de montaña, así. Entonces, todo depende de cómo yo lo defina. Inicialmente tengo que definirlo con un mínimo de 9 puntos. 3 puntos para a lo largo del eje S y 3 puntos a lo largo del eje T. Y eso es básicamente lo que vamos a hacer acá. ¿Ok? Vamos a definir una primera superficie, debe ser con 9 puntos. Y esos puntos vamos a definirlo de manera global en nuestro código. Necesitamos entonces definir un arreglo de float, ¿ok? De 9 puntos, ¿ok? Vamos a ponerle lona 1 puntos control. Lona 1 puntos control, ¿ok? Tiene que ser una matriz tridimensional, o sea, bien pudiéramos decir que esto es una matriz de 9 puntos, pero es que cada punto no está definido con un solo valor. Cada punto no está definido con un solo valor, cada punto está definido con 3 valores. Por eso es que necesitamos esto. ¿Ven? Yo tengo 3 por 3, 9, donde cada posición de mi arreglo bidimensional de mi matriz está compuesta por 3 casillas hacia el fondo, que vienen siendo las casillas de eje X, eje Y y eje Z. Cada punto, recuérdenlo, cada punto está definido, cada punto, mediante 3 coordenadas, X, Y, Z. ¿Ok? Ok. Entonces, por eso es que yo defino esto. ¿De qué manera voy a definir mi arreglo tridimensional? De la siguiente manera. Ok. Yo voy a crear, a ponerlo así, yo voy a crear una fila, ok, otra fila, y aquí termino. Donde la primera fila va a estar compuesta de ¿quién? La primera fila, por cierto, la primera fila va a estar compuesta de una coordenada, otro punto, ¿ok? La segunda fila, un punto, otro punto, otro punto. La tercera fila, un punto, otro punto y otro punto. Entonces, en cada punto yo voy a definir eje X, eje Y, eje Z. ¿Ok? No hay ninguna complicación. Ahora tenemos que imaginarnos la lona. Tenemos que darle una especie de curva. ¿Ok? De tal manera que ella esté en posición 0, luego baje un poco y luego suba un poco. Ya, eso es todo. Eso es todo. Entonces vamos a definirla en el punto 0, 0, 0. Luego vamos a movernos hacia acá, hacia este punto, que viene siendo hacia el eje S. ¿Ok? Entonces quiere decir que nos movemos, por ejemplo, al 10. Y aquí nos movemos al 20. Y aquí nos movemos al 20. En cuanto al Y, pues no le vamos a dar ninguna altura. Y en cuanto al Z, pues vamos a dejarla allí en el 0. Nuestra lona va a estar definido de tal manera que esto viene siendo mi eje, mi Z, ¿ok? Y este viene siendo mi X. Y la altura de estos, bien sea hacia abajo o hacia arriba, viene siendo mi Y, ¿ok? Viene siendo mi Y. Tal cual como nosotros hemos venido trabajando hasta el día de hoy, en donde nosotros tenemos lo siguiente. En cuanto al eje, el eje X, izquierda, derecha, el eje Y, arriba y abajo, ¿ok? Y el eje Z, hacia adelante y hacia atrás, ¿ok? Ok. Ahora vamos a definir los mismos puntos en el eje X, en el eje Y, en el eje Z. Perdón, los mismos puntos en el eje X en 0, 10, 20. Y aquí también en 0, 10, 20. Pero ahora vamos a traerlos hacia acá, hacia adelante. Estamos definiendo esta parte. Ahora vamos a definir esta parte. ¿Ok? Ahora vamos a traerlos aquí en 10, vamos a traerlo aquí en 10, vamos a traerlo aquí en 10, y este vamos a traerlo más hacia adentro, más hacia adelante, en 20, hacia nosotros, en 20 y en 20.
¿Ok? Y en cuanto a los segundos, esto empieza en eje Y 0, luego vamos a bajarlo en el eje Y menos 8, menos 8, menos 8, y luego vamos a subirlo. Vamos a subirlo a 6, 6, 6. Imagínense siempre las coordenadas. Siempre es una forma muy fácil de hacer las coordenadas pensando solamente primero en el eje X. 0, 10, 20, 0, 10, 20, 0, 10, 20, de izquierda a derecha. Luego pensando en el eje Z. 0, 10, 20, 0, 10, 20, 0, 10, 20, de atrás, detrás de la pantalla hacia adelante de la pantalla. Y luego pensando en las alturas. 0, menos 8, 6, 0, menos 8, 6, 0, menos 8, 6. Abajo, normal, una posición normal en 0, luego una posición abajo, menos 8 y una posición hacia arriba en 6. Bien, ya tenemos nuestro arreglo. Como podrán ustedes ver, funciona nuestro arreglo definido de esta manera. No tenemos que definir valor por valor individual, sino que lo podemos definir por grupos de a 3 valores mediante esta sintaxis de llaves. Y ahora vamos a la zona donde vamos a crear la lona número 1. Para crear una superficie de Bézier, yo necesito crear un evaluador bidimensional. Así como utilicé el GLMAP1, así como utilicé ese GLMAP1 para la curva de Bézier, necesito ahora un GLMAP2. GLMAP2F. ¿Y qué va a recibir este GLMAP2F? Va a recibir lo siguiente. Va a recibir la primitiva mediante la cual yo voy a crear el... ¿Para qué voy a utilizar este evaluador? Para crear vértices de 3 componentes. Ok. Vértices de 3 componentes. Pero eso. Para una superficie. Es decir, para algo que está definido en 2 dimensiones. Mientras que una curva debe ser está definida en una sola dimensión. Necesito colocarle ahora el valor de inicio. ¿De qué? Ok. 0. 1, ok, inicio y fin de los valores que yo le voy a dar a mi evaluador. Recuerden que mi evaluador se va a mover desde la coordenada 0 hasta la coordenada 20, pasando por la coordenada 10 en el eje de las X, así, ok, y mi evaluador se va a mover desde la coordenada 0 hasta la coordenada 20 en el eje de la Z, ok, pasando por 10. Pero eso es lo que me va a devolver el evaluador. Lo que yo le voy a pasar son valores entre 0 y 1. ¿Ok? Bien. Otro de los parámetros que necesito definir, miren que esta es una enumeración. Esto es un float, esto es un float, el mínimo y el máximo en S. La distancia que hay entre cada valor. ¿Ok? Hay 3 enteros. Y la cantidad de valores en S que yo tengo. Fíjense, vamos a ver aquí. Aquí hay tres valores, aquí hay 3 valores, aquí hay 3 valores. Entonces, empezando por el primer valor de aquí, para llegar al primer valor de acá, tengo que pasar por 3 valores. ¿Ok? Empezando por el primer valor de aquí, para llegar al primer valor de acá, tengo que pasar por 3 valores. Eso lo vemos rápidamente en el arreglo que definí. En S es a lo largo, ¿ok? De izquierda a derecha. El primer valor está definido aquí. Para llegar al siguiente valor yo tengo que sumar 3. 1, 2 y 3. Y aquí está el siguiente valor en S. Para llegar al siguiente valor yo necesito sumar 3. 1, 2, 3. Y aquí está el siguiente valor en S. Algo parecido es con Z, con T, ¿ok? Que en realidad es la Z. Vamos a seguir definiendo esto. Y como podrán darse cuenta, hay 3 valores en S. 1, 2, 3. Así como también hay 3 valores en T. 1, ok, luego 2 y luego 3. Que hay 9 valores en total, bueno, eso es otra cosa. Pero se define la malla bidimensional como la cantidad de valores que existen en el eje S, aquí, en el eje S, y la cantidad de valores que existen en el eje T. ¿Ok? Ok. Bien. Continuamos. Tenemos entonces que
la distancia entre cada valor son tres enteros, son 3, y la cantidad de valor que hay son 3. Ahora defino el mínimo en t, el máximo en t, ok, el mínimo en t, el máximo en t como float, la distancia que hay entre cada valor de t, hay 9 enteros, ok, y la cantidad de valores t que hay, 3. Y por último tengo que indicarle el arreglo donde están definidos estos puntos. Lona 1 puntos control. Lona 1 puntos control. Recuerden que para el caso de t, este es mi primer t, ¿ok? Para llegar al inicio del siguiente t, yo tengo que sumar 9 posiciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ahí llegué. ¿Ven? Igual aquí, este es mi segundo valor. Para llegar al siguiente valor, yo tengo que sumar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Lo ven? Por eso es que lo defino de esta manera. Este es el evaluador. Ahora necesito activar GL-Enable, la primitiva que estoy utilizando para el evaluador. Map2f, perdón, GL-Enable. Ok, ¿qué tiempo llevamos? 26 minutos. Y ahora necesito generar los puntos, ¿ok? Y para generar los puntos, GL-Begin, GL-End, y aquí yo voy a crear un doble ciclo, ¿ven? Y aquí yo voy a crear un doble ciclo. Estas llaves son siempre un dolor de cabeza. Ahora, vamos a declarar los entero XX, entero YY. ¿Ok? ¿Para qué? Para darle cierta cantidad de valores. Para darle cierta cantidad de valores al evaluador. Entonces, yo necesito darle, por ejemplo, para que esto tenga bastante resolución, 40 valores desde aquí hasta acá, ¿ok? Yo necesito darle 40 valores y 40 valores desde aquí hasta acá, ¿ok? De tal manera que la malla se va a definir con 40 por 40, 1600 puntos. Vamos a bajarla primero a 10. 10 por 10 serían 100, ¿verdad? Y vamos a ver cómo con una resolución de 10 igual 1 igual 0 y menor o igual a 10 y más, ok, y que y xx igual 0, xx menor o igual a 10, xx más, ahora y igual 0, y menor o igual a 10, y más, y aquí ¿quién voy a colocar? A GL eval core, ¿ok? Tiene la misma interpretación de GL eval core 1F, solo que emplea los valores de CT para evaluar la superficie. ¿Cómo era que hacíamos la curva de Bézier? Dentro de un ciclo de 1 a 40, porque hicimos 40 puntos, GL eval core, y ahí le enviamos un valor entre 0 y 1, para que él devuelva las coordenadas respectivas allá en la curva. Aquí va a ser en la malla. GL eval coordenadas 2F, ok, vamos a enviarle XX y vamos a enviarle YY, pero aquí XX va del 0 al 10 y YY va del 0 al 10, entonces lo dividimos entre 10.0 para que lo normalicemos con respecto a 0 a 1, de 0 a 1, ok. Ok, ¿hace falta algo más? Pues nosotros podemos hacer uso de la función glMapGrid2, que ya la vamos a usar, y GLEvalMesh, ya la vamos a usar.
también esas funciones existen para crear curvas y superficies. Pero vamos a crearlo de manera tradicional, donde nosotros vamos dándole valores a eval core y él va creando vértices. Y como estamos metidos dentro de un glBegin y glEnd, que por cierto hay que colocarle aquí la primitiva, pues vamos a colocarle de qué forma va a crear los puntos. GL, ok, line, ok, listo. Vamos a ver, vamos a crearla. Debe estar lo suficientemente pequeña que no se ve, de tal forma que nosotros vamos momentáneamente parsing argumento 10 de glmac2f for incompatible pointer time, donde por ahí tuve que haber creado un valor 10, argumento 10 gl float parsing argumento 10 de glmac2f for incompatible pointer time. Ok, ya. Necesito pasarle lo siguiente. Necesito pasarle por efectos de compatibilidad. Dice que el argumento 10 de esta función 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o sea, esta tiene una incompatibilidad. Bueno, vamos a pasarlo así, de esta manera. Bueno. Efectos de los punteros de los arreglos, ok. Bueno, en fin. Vamos a desactivar todo lo demás. Vamos a desactivar todo lo demás, pero absolutamente todo lo demás, desde el primer cono. Ok. Y vamos a ver qué está sucediendo. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no me está dibujando nada? Ok, vamos a chequear. Ok. Veamos qué está sucediendo. No me está dibujando nada. Tenemos que tomar en cuenta cuáles son las primitivas geométricas que están en la página 57. ¿Cuáles son las primitivas que me permiten a mí, disculpen, dibujar cualquier cantidad de líneas, de dibujar los polígonos de distintas formas? Entonces estas GL points, GL lines, GL quads, fíjense que GL line no existe y sin embargo no nos dio error, ni nos dio nada. GL pepito, esta cosa sí nos dio error, porque line es una primitiva que sirve para otras cosas. ¿Ya? Vamos a colocarle GL point. Muy bien, miren. Aquí tengo yo mi malla de puntos. Aquí tengo yo mi malla de puntos. Pero fíjense, como les dije hace rato, empieza en 0. ¿Lo ven? Luego baja a menos 8 y luego sube a 6. ¿Lo ven? Pero es una malla de puntos. La idea es que sea una malla toda unida. ¿Ok? ¿Qué tal si le ponemos GL lines? Una malla de líneas, pero están unidas de 2 en 2. Una malla de líneas están unidas de 2 en 2. Vamos a ponerle lines strip. Line strip. Porque lines strip no existe. Ok. Muy bien, muy bien. Ok. Pero fíjense que, a ver, ¿qué está haciendo aquí? No es que está creando una superficie, porque está uniendo prácticamente el primero con el último. Es como line loop. ¿Ven? Line loop. Aquí es donde une el primero con el último, este que vemos aquí. ¿Lo ven? Este que vemos aquí. Porque se dibuja todo esto, después une para acá, se dibuja todo esto, une para acá, se dibuja todo esto, se dibuja. Ese es el detalle. Debería unirse en forma de malla a lo largo del eje Z y a lo largo del eje X. O lo que es lo mismo,
a lo largo del eje T y a lo largo del eje S. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos usar? Vamos a probar. Quads. Lo une muy mal, muy mal. ¿Ok? Muy mal. ¿Qué podemos usar? Bueno, vamos a seguir entonces definiéndolo. Polygon, puesto que polygon es la única forma que nosotros tengamos una malla. El problema es que, como vieron en las líneas, une todos estos puntos y después une este de aquí arriba con el siguiente de acá, que es el inicial. Y entonces se está creando como una especie de objeto en 3 dimensiones cerrado, cuando debería crearse una malla. ¿Ok? Cuando debería crearse una malla. ¿Cuál es la solución? Bueno, vamos a colocarle todos las combinaciones posibles. GL triangles, muy mal. GL triangle strip, muy mal. Ok. Vamos a colocarle triangle fan, muy mal. La solución es que nosotros dibujemos, es algo complicado. Fíjense, un punto, vamos a colocarlo aquí con esto. Un punto con este punto, ¿ok? Con este punto, y ahí dibujan un quad. Con este punto, ahí dibuja otro quad. Con este punto, ahí dibuja otro quad. Y así hasta terminar. ¿Ok? Luego, un punto con este punto y ahí dibuja un quad. Un punto y ahí dibuja un quad. Un punto y ahí dibuja un quad. Y así hasta crear una especie de malla. ¿Lo ven? Listo. La cuestión es que aquí vamos a tener que hacer uso de lo siguiente. Vamos a tener que hacer uso de 2 funciones en particular que me permiten a mí omitir un doble ciclo. Y esas funciones son GL map grid y GL eval mesh. GL map grid 2f. Esta función me va a crear una malla bidimensional de puntos igualmente espaciados. Esta función me va a dar como un doble ciclo. Me va a crear una malla de puntos, una malla de coordenadas de 0 a 1. De 0 a 1. ¿Ok? Eso es lo que me va a crear la función. Y entonces yo tengo que decirle lo siguiente. Cantidad de puntos que tengo que hacer. ¿Ok? Vamos a generarle 10 puntos, que era lo que yo hacía en el eje X. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde 0 hasta 1. ¿Ok? Cantidad, inicio y fin en el S. Luego cantidad en el T, inicio y fin. Y listo. Ahí ya yo tengo 100 puntos, 10 por 10. ¿Ok? Como haber dicho este doble ciclo. Ahora necesito un eval core para cada uno de estos puntos. Y eso me lo hace GL eval mesh 2. ¿Ok? Tiene la misma interpretación de eval mesh 1, solo que en este caso se aplica a los parámetros S y T. Necesito decirle aquí un estilo GL line. Necesito decirle aquí también el inicio en S y el fin en S, y luego el inicio en T y el fin en T. ¿Ok? De los puntos que están generados aquí, y veámoslos como unas posiciones en un arreglo, voy a hacer desde el primer punto hasta el último punto, O sea, una cosa es el valor que van a tomar el valor mínimo y máximo que van a tener los 10 puntos. El valor mínimo y máximo que van a tomar los 10 puntos. Y entonces yo tengo 10 puntos. Desde el punto número 0 hasta el punto número 10. Pero en ese caso tengo 11. Como podrán darse cuenta. ¿Ok? Porque en realidad él genera 11. Puesto que yo quiero manejarlo desde el 0 hasta el 10.
realmente él empieza tomando en cuenta desde el 0 y para llegar, él llega al 0.9 en el décimo punto y para llegar al 1 pues llega al 11. ¿Ok? Y listo. Listo. Algo parecido era lo que ya hacía en estos ciclos. Yo generaba tenía 11 puntos desde el 0 hasta el 10, pero le enviaba un punto encasillado entre 0 y 1, que era lo que me dijera X dividido entre 10F, lo que me dijera Y dividido entre 10F. ¿Ok? Veamos qué sale con esto. Muy bien, esto era lo que queríamos. Ahora hay un detallito. Esto va del 0 al 20, ¿ok? Esto va del 0 al 20, aquí. Pero esto no se parece mucho a una cortina. Sin embargo, vamos a colocarla, ¿ok? Vamos a colocarla en la parte izquierda. Vamos a colocarla en la parte izquierda. Pero vamos a volver a restaurar todo lo demás. Toda la... Ok. No se ve. Está en algún lado. Ahí la ven. Ahí la ven. Ahí la ven. Ahí está. Tenemos que colocarle un color. Vamos a colocarle un color. Pero aún colocándole un color, nosotros tenemos un inconveniente. L color 3F. Vamos a colocarla rojo, 0.3 y azul. Ok. Aquí la tengo. Ok. Aún colocándole un color, tengo el siguiente inconveniente. Aquí es donde yo la voy a trasladar. L translate F. La voy a trasladar menos 50 en el eje X, 0 en el eje Y y 0 en el eje Z. Aquí la tengo. Ok. Necesito trasladarla un poquito más. Menos 55. Ok. Necesito escalarla. Y para escalarla necesito hacerlo antes de la transformación. GL es Scale F. Necesito en el eje, recuerden cómo estaba definido, ¿ok? En el eje X la voy a duplicar de tamaño. En el eje Y la voy a mantener de tamaño. En el eje Z la voy a duplicar de tamaño. Ok, muy bien. Entonces en el eje Z la tengo que cuadriplicar de tamaño. ¿Lo ven? Muy bien. Y después de haberla escalado, ahora necesito yo haberla rotado. En el eje, todo se va a ver perfectamente, muchachos. Esto es un buen ejercicio. Todo se va a ver perfectamente si eliminamos toda la escena y le vamos colocando las cosas de manera individual. Miren cómo estaba de manera original, ¿ok? Estaba así de manera original. Muy bien. ¿Qué significa que yo la amplíe en el eje X? Que va a crecer desde el origen de coordenadas hacia acá. ¿Qué significa que yo la amplíe en el eje Z? Que va a crecer desde aquí hacia acá. El eje X, el eje Z. Eso es lo que significa. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Creció en el eje X y creció en el eje Z. Vamos a darle mayor cantidad de puntos. Vamos a darle, por eso entonces es que yo debo definir, por ejemplo, 20 puntos del 0 al 1, del 0 al 1 0, del 0.0 al 1.0. Desde el punto 0 hasta el punto 20. Y fíjense que ya con esto no tengo yo 100 puntos, sino 20 por 20, 400 puntos, 400 vértices. Mientras más vértices utilice, mayor es la cantidad de vértices que estoy colocando en la... Mientras más vértices utilice, mayor es lo pesado que se me va a hacer la escena. ¿Qué tal si coloco 40 por 40?
¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Qué tal si coloco 100%? Por cierto, es muy extraño que se me haya alejado. Pero bien, vamos a darle 40 por 40. ¿Ok? Ok. Y ustedes pueden contar que aquí hay 40 puntos. No le puso 40. Le puso algo así como 20 puntos. Ah, ok, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 puntos. Porque faltó esto. Yo puedo generar aquí 40 por 40 y le pongo aquí del 0 al 40, del 0 al 40. ¿Lo ven? Ok. Ok. Hay un detalle. No estoy creando esta superficie de Bezier de manera que le puedo colocar un material. No estoy creando una superficie de Bezier que le puedo colocar un material. Ahora, ¿cómo le coloco yo un material a esto? Vamos a verlo. Bien. Resulta ser que la función evalMesh no solamente utiliza la primitiva point o la primitiva line, ¿ok? GLPoint para poder verlo de esta manera, ¿lo ven? GLLine para verlo como hace rato, ¿lo ven? Fíjense cómo estoy yo rotando alrededor del eje X. También está la primitiva GLFill. Muy bien. Muy bien. Ok. Fíjense como yo expandí en el eje X, expandí en el eje Z, y entonces ahora la curvatura, como no la expandí de manera uniforme en los tres ejes, pues la estiré con respecto al eje X, la estiré con respecto al eje Z mucho, y no hice nada con respecto al eje Y. Ok, fíjense cómo cambia la iluminación hasta cierto punto, obvio. Ahora, ¿qué necesito hacer yo? Se está rotando con respecto a lo que yo use del mouse, ¿ok? Respecto a lo que yo mueva del mouse, con respecto al ángulo en el eje X negativo. De tal manera que si el mouse va para allá, lo sigue, el mouse va para acá, lo sigue, ¿ok? Ahora ya está ampliada, pero ahora necesito de alguna forma rotarla con respecto a este eje, al eje Z. ¿Ok? De tal manera que esto se pueda levantar. Y una vez que esté levantado, si yo quiero ponerlo de manera al revés, una vez que esté levantado, ahora necesito rotarla con respecto al el eje Y. Primero con respecto al eje Z. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Después que está escalado, vamos a rotarlo. L, rotate F. ¿Se está grabando todo de manera correcta? Sí. Ok. GL rotate F. Vamos a rotarla 90 grados con respecto al eje Z. 1.0. ¿Lo ven? Esto sigue rotando con respecto al eje X, el mouse. Pero ya roté 90 grados con respecto al eje, con respecto a este eje Z, con un GL rotate. Ahora necesito colocarlo al revés. Entonces tengo que rotarlo con respecto al eje Y. Ahora. ¿Ok? Después de haberlo rotado. ¿Qué pasó? No me aparece nada. Ah, ok.
La roté 90 grados. Tengo que rotarla a 180 grados. Ok, ¿ven? Recapitulando. La original era esto. Y después es que la voy a trasladar. La original era esto. ¿Ok? Con esta escalada, la escalada siempre funciona a partir del origen de coordenada. Si el objeto está lejos del origen de coordenada y yo escalo, pues el objeto también se va a mover lejos del origen de coordenada. Si el objeto está pegado al origen de coordenada y yo escalo, el objeto se va a quedar pegado al origen de coordenada. ¿Ok? Yo escalé. Ahora voy a rotar con respecto al eje Z. Ya roté. ¿Ok? Yo escalé. Luego ahora roté con respecto a este eje azul. Y ahora voy a rotar 180 grados para que esta curvatura, en lugar de mirar para allá, ahora quede mirando para acá. 180 grados en el eje Y. Es decir, en el eje este rojo que está aquí. Primero escalé, después roté en el eje azul, que es la Z, y después roté en el eje rojo, que es la Y. Ahora necesito mover esto hacia allá, 50 posiciones en X, 55, y como podrán darse cuenta, ahí está. Vamos a ver si con eso es suficiente. Si necesito moverlo hacia adelante, lo muevo en el eje Z. Si necesito moverlo hacia arriba, lo muevo en el eje Y. Si necesito moverlo más a la izquierda o a la derecha, lo muevo en el eje X. Y voy a volver a activar toda la superficie que tengo. ¿Ok? Ok. La iluminación cambia. Sí cambia, como podrán darse cuenta. Hace rato esta superficie se iluminaba de esta manera, a pesar de que estaban activadas las dos luces, pero no había ninguna otra zona que reflejara las luces. Y ahora está iluminada de esta forma. ¿Qué tenemos que hacer allí para darle menos, para que sea más oscura? Pues tenemos que cambiarle el color. Tenemos que cambiarle el color. De alguna manera tenemos que bajarle la cantidad de... A ver, superficie debe ser 1 y aquí vamos a poner 0.7. Ahí está un poquito más oscura. Un poquito más oscura. 0.5. Ok. 0.3. Más bien está perdiendo coloración. Ok. 0.8. Bueno, un poco más oscura. Ahora necesito colocar esto aquí. Y fíjense cómo esto está mucho más arriba que estos tubos. Pero no importa. Necesito colocar esto acá. Y como es esto, este poste está equidistante a esta eje de coordenada. Y este poste está equidistante a este. Lo voy a demostrar. Aquí está. Este poste está equidistante a este. Y este poste está equidistante a este. Entonces, con que yo mueva esta superficie equidistante a su tamaño, pues lo puedo hacer. Ahora, ¿quién es su tamaño? ¿Quién es su tamaño en Z? Es 4. ¿Hasta dónde llegaba las coordenadas en Z? Hasta 20. Hasta 20. Quiere decir que 4 por 20, 80. Tengo que moverlo 40 en la coordenada Z. En la coordenada Z. Curva de Bézier, superficie de Bézier, lona 1. Vamos a poner aquí curva de Bézier, dibujo en el piso. 40 hacia afuera de la pantalla, trasladado en el eje Z. Ahora necesito de alguna manera pegar esto marca. Entonces necesito que no esté tan echado hacia menos 50. Pero también necesito, como podrán darse cuenta, moverlo al piso. Realmente esto quedó equidistante, pero vamos a moverlo al piso. Vamos a bajarlo justo lo que tiene que bajar el piso. Menos 10, que es lo que bajan los conos. Si no recordamos, cada cono está trasladado
menos 10. Ok. Ahora sí. ¿Lo ven? Pero vamos a seguirlo pegando. Vamos a seguirlo pegando. Vamos a seguirlo pegando. Vamos a ponerle en lugar de menos 50, vamos a ponerle en lugar de menos 50, vamos a ponerle menos 47. Por supuesto que no podemos ponerle demasiado porque llega un momento en que llega un momento que pasa eso. ¿Están viendo? Llega un momento en que se solapa esto con esto. La superficie de Bézier con esta curva. Bien. Entonces vamos a ponerle menos 48. Muy bien. Algo extraño. Pero vamos a dar cuenta de que esto es una especie de lona. ¿Ok? Una especie de lona. Ahí está la superficie. Ahora vamos a poner otra superficie, pero mucho más rugosa en este lado. Y si es mucho más rugosa, yo no puedo poner una fila en el eje S, otra fila en el eje S, otra fila en el eje S. Yo necesito ponerle muchas más filas en el eje S, ¿ok? Y también en el eje T. Entonces vamos a definirlo, ¿ok? Vamos a definirlo de la siguiente manera. Superficie de Bézier, lona número 2. El mismo color, ok. Y ahora float lona 2 puntos control. Vamos a definir ahora 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a definir 6 también. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cada punto de 3 coordenadas. 6 puntos aquí, 6 puntos aquí, 6 puntos aquí, ok, 6 puntos acá, 6 puntos acá. Ahora tenemos 6 por 6, 36 puntos en total. Vamos a ver. Vamos también a hacer la del 0 al 20, ok, y tenemos que tiene que terminar en 20. Empezar en 0 y terminar en 20. 20 entre 6, 3. Vamos a definir la de 3 en 3. ¿Okay? Va a tener distintas formas corrugadas. ¿Ok? En X3, en X6, en X9, en X12 y en X20. No, se nos alcanzó. En X... Sí. Y en X20. Vamos a decirlo así. Entonces, ese va a ser todos nuestros X. 3, 4, 5, 6. En X0, en X3, en X6, en X9, en X12 y en X20. ¿Ok? Ok. Ahora vamos a definir en Y. En Z. Ahora vamos a definir en Z. En X... 0, en X3, en X6, en X... Vamos a definirla aquí en 4, 8, 12, 16, ¿ok? Y 20. 4, 8, 12, 16, 20. Doce, 16, 20. 4, 8, 12, 16, 20. 4, 8, 12, 16, 20. Y ahora vamos a colocarle las diversas alturas. 0, menos 2, 0, 2, ¿ok?
Y aquí vamos a ponerle menos 10 y aquí 0. 0, menos 2, 0, 2, menos 10, 0. En Y. 0, menos 2, 0, 2, menos 10 y allí 0. ¿Ok? 0, menos 2, 0, 2, menos 10, 0. ¿Ok? 0, menos 2, 0, 2, menos 10, 0. 0, menos 2, 0, 2, menos 10, 0. Chequemos y vamos a poner una separación tabular a esto. Mucho mejor. Todo esto lo hago para que tengan una técnica y un control en el trabajo que están haciendo. ¿Ok? Todo esto lo hago justamente por eso. Para que tengan una forma de guiarse y trabajar de manera ordenada. Lo cual es vital para definir un montón de coordenadas dentro de una matriz. Entonces, X, 0, 3, 6, 9, 12 y 20. O sea que hay unos puntos corrugados desde el eje X, desde 0 hasta 20, hasta el 12 y del 12 salta al 20. Listo. Ahora con el eje Z, 0, 4, 8, 12, 16, 20. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 0, 4, 8, 12, 16, 20. Uy, faltó esto, ¿lo vieron? 0, 4, 8, 12, 16, 20. Muy importante. 0, 4, 8, 12, 16, 20. Ahora con respecto al eje Y. Con respecto al eje Y. 0, menos 2, 0, 2, menos 10, 0. A medida que avanza el eje Z, cambia la rugosidad. Es decir, esta rugosidad que ven aquí. ¿Ven? Con respecto al eje Y, no cambia la rugosidad. Con respecto al eje X, 0, menos 2, 0, 2, menos 10, 0. 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 La lona número 2. ¿Qué hacemos? Vamos a quitarle este doble ciclo que no me sirvió para nada. Vamos a quitarle este doble ciclo. Vamos a ver cómo se genera la lona número 2. Y desde el cono hasta lona 1 va a estar comentado. Lona 2 puntos control. ¿Ok? Y fíjense que yo tengo 6 puntos. La distancia entre cada punto en el eje S. Recuerden esto. El eje S, el eje T. En mi arreglo. Recuerden esto. El eje S y el eje T. ¿Ok? Y el eje T. Bien. La distancia entre cada punto, 3. ¿Y cuántos puntos hay? 6. Luego del 0 a 1. La distancia entre cada punto, tanto. ¿Y cuántos puntos hay? 6. ¿Cuál es la distancia que hay entre este primer punto y este primer punto? Pues vamos a ver. 3 por aquí. Para llegar a este, 3, 6, 9, 12, 15. Y aquí, 18. 18. ¿Ok? Y es muy fácil porque como cada punto está compuesto por 3 vértices y hay 6, 6 por 3, 18. Enable map 2 vértices 3. X, X, Y, Y. Esta X, X, Y, Y ya no hace falta, igual que no hace falta aquí. Map grid 2, 40, 40.
Eval Mesh, Fill 40. Ok. Vamos primero, ¿cómo fue que la generó? De manera original. ¿Lo ven? Perfecto. Pues siendo así, teniendo esta forma, vamos a verla en forma de líneas. Line. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Arriba, abajo, muy abajo. Y listo. Como podrán darse cuenta, si yo quiero modelar una especie de cortina, ahora es que necesito yo agregarle cosas a esto. Vamos a escalarla de manera igual en ambos sentidos. 2, 2, 4. De tal manera que se vea la diferencia. Ok. Vamos a rotarla. Vamos a rotarla. ¿Lo ven? Y después de rotarla, ahora vamos a trasladarla en la posición 48 en X. De tal manera que quede aquí. ¿Lo ven? Muy bien. Y ahora vamos a activar todo lo demás. Para que vean cómo queda. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Aquí está la lona. Esta prácticamente es una curva. Y esta, pues, es una curva que al haberse rotado, la curva larga que pasaba desde 12 hasta 20 en el eje X, ahora quedó mirando hacia allá, hacia el eje Z. ¿Ok? Como ustedes podrán darse cuenta, allí tengo entonces ya mis dos superficies de Bézier. Y listo. Por fin vamos a trabajar con texturas en lo que queda de 7 minutos de esta clase, que se ha hecho bastante larga. ¿Okay? Pero muy bien, estoy trabajando con 440 por 40, que serían 1600 vértices para definir una superficie y 1600 vértices para definir otra superficie. ¿Ok? Ok. Tomemos en cuenta eso. Bien. ¿Qué necesito hacer ahora para poder modelar, para poder aplicarle textura a esto? Y ya el asunto de las texturas nos permite avanzar hasta el capítulo número 8, puesto que el capítulo número 7 termina con superficies NURBS, las cuales no vamos a tocar en este curso. Texturas, muchachos, texturas. En cuanto a las texturas, es necesario que hagan lo siguiente. Es necesario, en primer lugar, que busquen ustedes mismos imágenes que me van a permitir a mí poder aplicarlas a los diversos objetos. Por ejemplo, tengo una textura de un cielo, ¿ok? Tengo una textura de una valla publicitaria, ¿ok? Tranquilo que vamos a poner de ambos lados. Tengo una textura de otra valla publicitaria, ¿ok? Ya les dije que vamos a poner de ambos lados. Tengo una textura de un cielo estrellado, tengo otra textura de un cielo estrellado, tengo una publicidad, ¿ok? Tengo otro cielo estrellado y tengo un cielo con nubes, mucho más bonito, mucho más presentable que este, ¿ok? Este es como más de día, esto es prácticamente ya atardeciendo. Y en un cielo perfecto que aún en las tardes se puedan ver estrellas. Cosa bastante difícil a esta altura sobre el nivel del mar. Bien. Todo eso lo ubiqué por internet. ¿Ok? Todo eso lo ubiqué por internet. Ahora, ¿qué necesito hacer? En primer lugar necesito ubicar. ¿Verdad? Un momento. Interesante.
Este es el video que estoy grabando en un Randis, por cierto. Necesito ubicar una función que me va a permitir a mí cargar texturas. Una función que me va a permitir a mí cargar textura. Vamos, por ejemplo, a Licon. Ya fuimos a Licon. Vamos a computación gráfica. Y vamos aquí al libro del profesor Luengo. Glut, Windows. Creadme Windows 32. Ok. Código fuente. Apéndice. Ventanas. Capítulo 8. bmp.h. Aquí está. bmp.h. ¿Qué es bmp.h? Es una librería donde están implementadas varias funciones como generar textura y load bmp, cargar bmp. Ok. Dos funciones que me va a permitir a mí cargar una imagen BMP de 24 bits. El nombre recibe como parámetros el archivo, que viene siendo el nombre del fichero BMP, el tipo, 0 si son 3 componentes por píxel y 1 si son 4, RGB o RGBA. Y output, el ancho y alto de la imagen, un apuntador a los datos de la imagen. ¿Ok? Muy bien. Resulta ser que todas estas imágenes necesito yo haberlas convertido en BMP. En BMP. Por ejemplo, tenemos la imagen de Belín y tenemos la imagen de Pérez Pirela. Y en el caso de nuestra escena, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Nosotros vamos a colocar una valla publicitaria en la parte de acá y nosotros vamos a colocar una valla publicitaria en la parte de acá. Un lado de la derecha por Rebelín y el lado de la izquierda por Pérez Pirela. ¿Okay? Pero una valla publicitaria bastante grande, esas gigantes que utilizan los políticos de hoy en día. Ok. La valla publicitaria la vamos a colocar mediante un cartel. ¿Ok? Pero ese cartel va a estar sostenido por un tubo de estos. ¿Okay? Posteriormente podemos arreglar ese cartel para que tenga mayores detalles, como por ejemplo para que tenga las bases para las luces propias que tiene todo cartel publicitario, ¿okay? Etcétera. Vamos a ir a las cabillas. Exactamente. Y aquí vamos a darle color cabilla. Aquí vamos a darle un objeto cabilla. Tamaño 1.5, 1.5, de largo 56. No, vamos a darle de largo 40. Perdón, de largo 35. Ok. 16 divisiones para que sea un cilindro, ok, y 2 divisiones a lo largo, que eso no importa. Ahora vamos a rotar esto en el eje, vamos a rotarlo 90 grados en el eje X, y vamos a trasladarlo en el eje X en menos 50, en menos 55. ¿Dónde está? Aquí está. Ay, papá. Ahí está. Por lo visto, al haberlo rotado en el eje X, causó lo siguiente. Esto es lo que quiero dar a entender. ¿Lo ven? Causó lo siguiente. Causó lo siguiente. O sea, rotó en el eje X, pero de tal manera que estaba de manera horizontal y ahora rotó hacia abajo. Entonces vamos a rotarlo hacia arriba. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Y ahora vamos a bajarlo 10 posiciones. Menos 10. Y aquí está. Pero vamos a poner esto un poquito más para allá.
y de verdad vamos a tener que darle un tamaño más grande. 55, vamos a ponerlo en menos 10 de z y vamos a ponerlo en menos 65. Allí, ok. Vamos a ponerlo en menos 20 de z, ok. Vamos a ponerlo en menos 75. Mucho mejor. Mucho mejor. Muy bien. Allí tenemos entonces nuestra primera valla publicitaria. Esta vamos a ponerla valla publicitaria Pérez Pirela. Como estamos con el asunto de moda de las elecciones, pues vamos a tener a los dos exponentes de estas elecciones. Más nada. Ok. Vamos a guardar esto. Vamos a abrir el de Pérez Pirela y vamos a guardarlo, archivo, hacer una copia en formato BMP. Quiere decir que tengo yo que guardarlo, abrirlo con Paint, y tengo yo que le acabo de dar guardar. Es probable que me haya bajado la calidad, pero bueno, no importa. Vamos a volverlo a cargar. En historial, Pérez Pirela. Buscamos en el historial Pérez. No, para volverla a cargar, no. ¿Sí me entienden? O sea, yo lo que hice fue abrirla y al momento de yo haberle dado guardar, es probable que yo haya perdido parte de la calidad. Vamos a guardarla con BMP, color de 24 bits y listo. Eso sí, fíjense cómo quedó. BMP 1547. No solamente tengo que hacer eso, también tengo que asegurarme que las imágenes que voy a utilizar son de potencia, de tamaño de potencias de A2. Fíjense en este tamaño, 580 por 910 píxeles. Necesito que el tamaño tenga la siguiente coordenada. Que sea tamaño de 2 píxeles, de 4, de 8, de 16, de 32 píxeles, de 64, de 128, 256, de 512, de 1024, etc. En este caso, o tengo que ampliar, vamos a reducir en cuanto al ancho para que de 580 pase a 512 y vamos a ampliar el alto para que de 910 pase a 1024. O sea, necesito tamaños de imagen en forma de potencias de 2. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que yo pueda seleccionar, para que yo pueda usarlas en mi librería. Ay, Dios mío. ¿Qué tal si yo hago esto? Exactamente. 1024 por 512. Ok. Pero hay un detalle. Yo necesito entonces control E, ir aquí, ok, colocarle un tamaño de imagen, propiedades, 512, 1024, ¿ven? Ok.
Miren todo el trabajo que estoy haciendo. Todo el trabajo que estoy haciendo. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer cosas como esa. Pero ahora necesito yo bajar esto para que me quede un tamaño de imagen de 1024 por 768. Propiedades, perdón, 512 por 1024. Pegar. Esta imagen está hecha como 580 por 1024. Bien, luego de mucho bregar con Paint, por no querer instalar el Photoshop, ¿verdad? Pues se tiene una imagen cuyos tamaños en cuanto al ancho y en cuanto al alto son potencias de 2. Por ejemplo, 512 de ancho por 1024 de largo. ¿Ok? Entonces tenemos esta. Pérez Pirela, muy bien. Muy mal, muy bien. Guardar como Pérez Pirela BMP. ¿Quiere reemplazarlo? Sí. Eso mismo vamos a hacer entonces con la imagen de Evelyn. Vamos a abrirla con Paint. Ok. Vamos a ampliar esto. Vamos a hacer esto así. Perdón. Ok. Vamos a hacer esto. Por cierto, esta imagen de Pérez Pirela la conseguí en la Google Imágenes. Y la de Evelyn la conseguí en su Facebook. Y esta la puedo poner, puesto que es una imagen que originalmente tenía 1500 por 1500, pues puedo ponerle 1024 por 1024. ¿Verdad? 1024. 1024. Allí tenemos. Y le damos recortar y perfecto. 1024 por 1024. Ok. Le damos guardar como una imagen BMP. Ok. Evelyn BMP y listo. Entonces ya tenemos nuestras imágenes. Las originales en JPG. Las originales. Y ahora las transformadas, okay, en BMP. Ahora vamos a colocar estas imágenes en donde, en el lugar donde estamos haciendo nuestras clases, Evelyn y Pérez Pirela. De la misma forma que nosotros vamos a colocar este bmp.h aquí y vamos a agregarlo. Numeral include, ok, bmp.h. File undeclared. Hay un detalle con respecto a este bmp.h. Vamos a declararlo. File fichero. Ya. Eso está en la librería stdio.h. Perfecto. Ok. Compiló nuestra librería bmp.h. Ahora vamos a cargarla. Por cierto, ¿dónde vamos a cargar nosotros nuestras imágenes? Vamos a cargarla en init. Y vamos a cargarla de la siguiente manera. Imagen bmp de Pérez Pirela. Ok. Y aquí, más abajo, imagen bmp de Evelyn de Rosales. Okay. ¿De qué manera nosotros vamos a cargar las imágenes? Bueno, utilizando la función loadBMP. Esa función recibe varios parámetros. El nombre de la imagen, que en este caso sería Pérez Pirela.mp. Luego él va a devolver un ancho y un alto, que viene siendo el apuntador,
¿ok? Que viene siendo apuntadores y un tipo. El tipo, pues tiene que ser tipo 0. Esto tiene que devolverse a un glue byte. ¿Para qué? Para que luego ese glue byte se utilice con otra función. GLU byte, un signet byte, datos, textura, Pérez Pirela, ¿ok? Ahora, es un apuntador de tipo glue byte, textura Pérez Pirela, va a ser igual a load BMP, la imagen. Tenemos también que debe declarar un entero ancho y un entero alto, y tenemos que colocar aquí ancho, alto, de tal manera que la función load BMP va a recuperar el ancho y el alto de esa imagen y de tipo 0. ¿Qué tenemos que hacer después? Fíjense los pasos para aplicar mapas de textura. Primero, cargar en memoria los datos de la imagen, que servirá como textura. Eso es lo que hacemos aquí. Después, crear el mapa de textura con los datos de la imagen, y ese mapa de textura se crea con GL text image 2D. ¿Ok? La función text image 2D recibe los siguientes parámetros. Primero le decimos que es una textura de 2 dimensiones, obviamente. GL texture 2D. Después le decimos, ¿ok?, el nivel. El parámetro nivel, que indica si la imagen tiene con niveles de detalles, que es decir, con varias imágenes a distinta resolución. En este caso, no. Esta es la primera. ¿Ok? Se coloca 0 cuando es una sola imagen. Después, el modelo de color. RGB o RGB-LA. GL RGB. ¿Ok? Después el ancho y el alto de la imagen, para no tener que estar colocando el ancho y el alto de manera manual. Bueno, es preferible que BMP lo retorne y se lo enviamos a la creación del mapa de textura. Después necesita otro parámetro que viene siendo la enumeración formato datos. La enumeración formato datos, ok, perdón, antes de la enumeración formato datos, un borde. Si la imagen va a tener un borde, en este caso 0 no va a tener borde, ok. Formato datos le indica OPL qué datos se van a cargar, los cuales pueden ser RGB, RGBA, el rojo, el verde, el azul o el alfa. El formato datos, pues se le dice RGB, que va a cargar todo el RGB. Por cierto, que va a cargar el RGB, y que el mapa de textura que va a crear tiene que ser en un modelo de color RGBA con alfa. ¿Ok? Luego, tipo dato, define el tipo de datos de la imagen, un signet byte. ¿Ok? GL piso, un signet piso byte. Y luego, por fin, el apuntador en donde en memoria está la textura. Listo. Después, hacemos un free de dicho apuntador. Esto debería funcionar sin ningún problema. ¿Qué pasó aquí? Alto no está declarado. Perdón. Entero ancho y alto. Sin ningún problema. Ahí ya cargó en memoria. Ahora vamos a aplicárselo a ¿qué? Ahora vamos a aplicárselo a un polígono rectangular que va a colocar la imagen de Pérez Pirela en esta zona. En esa zona. Vamos a colocar un polígono rectangular en la valla publicitaria de Pérez Pirela. Después de haber colocado el cilindro, vamos a colocar también lo siguiente. La valla publicitaria de Pérez Pirela va a tener el cilindro, y va a tener un GL begin, GL end. Ok, GL polygon, GL vertex 3F. Y lo va a tener de la siguiente manera. Vamos a ver. Desde la posición 0, 0
Ahora subimos a... Recuerden que tiene que ser más alto que ancho. Vamos a poner una valla publicitaria de 10 metros de altura. ¿Ok? 0, 0, y luego en 0, 10. ¿Ok? Luego, en la posición 10 de Y, vamos a colocarla 5 metros. ¿Ok? Y en la posición 5, 0. 0, 0, fíjense el mouse. 0, 0, 0, 10, 5, 10, 5, 0. Y se vuelve a hacer. Ahora vamos a trasladar esto a la posición menos 75, 20, menos 20. Y vamos a ver qué quedó. Ay, quedó algo demasiado pequeño. Este es el polígono que estamos haciendo. Así que verdaderamente tiene que ser algo mucho más grande. 40. Y vamos a poner aquí 20, 20, 20, 40. Y esto tiene que estar en 50. ¿Lo ven? Ya está agarrando forma. Pero ahora necesitamos trasladarlo un poquito más en X y bajarlo en Y. Esto tiene un tamaño 40. Bueno, vamos a trasladarlo en X 20, 75, 85, 95 y vamos a bajarlo aquí en Y 40. Ok. Como que lo trasladamos demasiado. 10. Ah, porque tiene... Exacto. Y aquí vamos a ponerle 45. ¿Qué pasó? Ah, perdón. 75, 85. Allí está. Ahí está la valla publicitaria. Ok. Ahí está la valla publicitaria que se va a colocar inclusive por delante y por detrás. Ok. No importa el color, porque eso se va a gestionar con un color. Con eso se va a gestionar con ¿qué? Esto se va a gestionar con la textura que le vamos a cargar. ¿De qué manera vamos a cargar? ¿De qué manera vamos a cargar? 0, 0, 40, perdón, esto tiene un ancho en X de 20 y entonces tenemos que ponerlo 10. De menos 75 no podemos ponerlo a menos 95, sino a menos 85. Okay. Ahora, indicar cómo la textura será aplicada a cada píxel, habilitar el mapeo de textura y dibujar la escena con las coordenadas de textura. Fíjense. Vamos a colocar lo siguiente, la siguiente función, glTextParameter y luego GLEnable Texture 2D y luego colocando las coordenadas de la textura en cada vértice de la imagen. Ok, en este objeto vamos a hacer lo siguiente. Antes de trabajar con ese objeto tenemos que definir en init, después de la imagen personalizada de Pérez Pirela, tenemos que colocar GL text parameter i. ¿Qué va a hacer esto? Esto va a indicar cómo la textura será aplicada a cada píxel. Dada la primitiva que estamos utilizando para las texturas, que es el texture 2D, la forma en que se va a aplicar el primer filtro, GL texture min filter, va a ser GL nearest. Esto, si se quiere, es una forma de trabajar estándar. Y la forma que se va a aplicar el segundo filtro, GL texture magnification filter, va a ser linear. ¿Qué va a ser? ¿Qué corresponde a esto? Esto es el comportamiento de cuando se magnifica el objeto dentro de OpenGL con la textura puesta. ¿Cómo se va a magnificar? Recuerden que ampliar una imagen es esto. Ampliar una imagen es esto.
Esto es ampliar una imagen, ¿ok? Esto es ampliar una imagen. ¿De qué manera se va a ampliar de tal manera que no se pierdan detalles? Entonces, el modo de filtrado lineal es el método más simple y rápido que podemos elegir. Otra posibilidad es lineal, que usa la interpolación lineal entre los 4 píxeles más cercanos para al centro del píxel a dibujar. ¿Ok? OpenGL ofrece varias técnicas de filtrado de textura que le indican cómo los píxeles y los texeles deben ser calculados para la imagen final. Valga decir que los texeles son lo equivalente a los píxeles en una imagen. Dentro de una textura, los texeles son los puntos que conforman la textura. ¿Ok? Dentro de un objeto, los píxeles son los puntos que conforman el objeto. ¿Bien? Las siguientes 2 líneas de código establecen el filtrado de texel más cercano para el filtro de reducción y una interpolación lineal de texeles para el filtro de aumento. Vamos a explicar esto más adelante. Solamente hay que decir de que esta es lo primero que vamos a establecer con respecto a cuando la imagen se reduzca, se va a aplicar el píxel más próximo, porque cuando la imagen se reduce sobran píxeles, entonces se necesitan escoger ciertos píxeles, ¿lo ven? No es lo mismo que la imagen esté así cercana o la imagen esté lejana. ¿Ok? Sobran píxeles. La forma en que cuando se reducen sería un método de filtrado, y cuando aumentan, otro método de filtrado. Ok. Por cierto, vamos también a hacer esto. La imagen de Pérez Pirela y la imagen de Evelyn la vamos a colocar, y le vamos a colocar ahora la imagen de Evelyn. Ok. Ancho y alto, textura 2D, RGBA, ancho y alto, un signet byte, textura Pérez Pirela. Ya. Textura Evelyn. Textura Evelyn. Textura Evelyn. Free de textura Evelyn. Y le decimos también que los parámetros de esa imagen vienen siendo esas. ¿Ok? Ok. Y también hacemos más acá un free de textura Evelyn. ¿Ok? ¿Todo está funcionando bien? Sí, está funcionando bien. Al parecer lo está cargando bien en memoria. Ahora vamos a aplicarlo. Vamos a activar GL Enable Texture 2D. ¿Dónde lo activamos? Vamos a activarlo en el mismo init. En el mismo init. GL piso texture piso 2D. Por cierto, vamos a activarlo antes de cargar las imágenes. Allí. GL enable. Las funciones asociadas a la textura solo serán tomadas en cuenta por OpenGL si se tiene habilitado el mapeado de textura, es decir, GL enable, GL texture 2D. ¿Y cuál es el siguiente paso? Dibujar la escena suministrando las coordenadas de textura aplicadas a la geometría de los polígonos a texturizar. He aquí algo en particular. Cada vez que nosotros vayamos a colocar una textura, nosotros tenemos que tomar en cuenta que las texturas tienen unas coordenadas que van desde 0, 1 en X y 0, 1 en Y. Quiere decir que este texel sería el 0, este sería el 1 en el eje X, este sería el 0, este sería el 1 en el eje Y. En cuanto a las texturas, 0, 1, 0, 1. ¿Ok? Valga decir que esas son las coordenadas de texeles que tenemos que aplicar a las coordenadas del mundo de los objetos que nosotros vamos a modelar. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Entonces,
Para aplicarle las coordenadas de texeles a las texturas, ahora sí por fin vamos al objeto, y a medida que nosotros definimos los vértices, le aplicamos la siguiente función: text coordenada 2f 0 0, ok, text coordenada 2f, text coordenada 2f, text coordenada 2f. Y fíjense cómo yo cómo hice para crear este polígono. Este polígono yo lo hice de la siguiente manera. Yo lo hice así, después así, después así, después así. Y él se unió por acá. Entonces, tal cual como estoy yo viendo las coordenadas de los texeles 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, así tal cual es como yo voy a aplicar las coordenadas del mundo del objeto. Este viene siendo la esquina inferior, coordenada 0, 0. Este viene siendo la esquina de izquierda y arriba, bueno, coordenada 0, 1. Este viene siendo la esquina de arriba y la derecha, bueno, coordenada 1, 1. Este viene siendo la esquina de abajo y a la derecha, bueno, coordenada 1, 0. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Y listo. Todo debería funcionar entonces a la perfección. ¿Ok? Para definir una coordenada de textura se puede emplear la función glTextCoord2f o glTextCoord2fb. Entonces, recapitulando. Vamos a ver si todo funciona. Lo hizo mal. Sin embargo, ¿pueden ver esto? Pueden ver que ahí está quien no debería estar. ¿Ok? Así que, ¿cómo hacemos para cambiar una textura con respecto a otra textura? Porque ahí debería estar el de Pérez Pirela. Ah, bueno, falta definir algo más. Cada textura que yo cargue, ¿ok? Va a estar almacenada en la memoria. Esto es, yo voy a cargar solamente la textura de Pérez Pirela. ¿Ok? Yo voy a cargar. Fíjense cómo los colores cambiaron un poco. Y fíjense cómo aquí ya está apareciendo el señor Pérez Pirela. Ahora, no está iluminada de manera correcta. No está iluminada de manera correcta y por lo tanto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a bajarlo hasta el ras del piso. Para que podamos ver la iluminación, porque él está muy muy arriba y la iluminación no llega tan arriba. ¿Ok? Entonces, tenemos que esto no lo vamos a poner de tamaño 15, menos 10. Tenemos que fíjense qué valor teníamos. Vale. 55. Teníamos un valor de 55 y tenemos un valor aquí de 10 para la valla publicitaria. Pues no lo vamos a poner de 55, vamos a ponerle de 15 y que él siga bajando 10. De 55 a 15 hay una diferencia de 40. Entonces ahora vamos a trasladarlo a 5 y listo. ¿Lo ven? No se está iluminando de manera correcta. Quiere decir que de alguna forma esto no deberíamos ponerlo aquí en menos 20, sino que vamos a ponerlo en 0. Todavía sigue sin iluminarse correctamente. ¿Ok? Pero ya está apareciendo la textura. Bien. Ya para terminar. Entonces tenemos el detalle de que
la textura está apareciendo de un color eh, distinto. Fíjense un detalle. Yo voy a desactivar la textura y yo voy a colocar aquí, a renombrar el nombre del archivo, y voy a activar la imagen. Como podrán darse cuenta, esta es la coloración normal de la escena. Cuando yo activo la textura, y en este caso me encuentro yo en la función init, yo hago lo siguiente: activo la textura, hago aquí un ancho y un alto. Déjenme apagar esto. Un ancho, hago una carga de textura de Pérez Pirela y listo. Activo la textura. Fíjense como la coloración de la textura, la coloración de esta escena me cambió bastante, dramáticamente. Y también, como no encontré el archivo, pues me aplicaron una textura predeterminada por el archivo no encontrado. Pero con solamente activar la textura, la coloración de la iluminación de la escena en general cambia. Vamos a volver a poner aquí tal cual como estaba. Y vamos a ver de que la textura de Pérez Pirela aquí aparece. Muy bien. Vamos a colocarle unos vectores normales antes de la definición de los vértices y después de la definición de las texturas. Allí le estamos entonces colocando esos vectores, y la explicación de los vectores se lo voy a dejar para la próxima clase, puesto que esta clase ya se ha extendido lo suficiente. Miren cómo ya se ilumina un poco mejor la valla publicitaria de Pérez Pirela, encontrándose esta aquí. Vamos a colocarla un poco más atrás. A trasladarla en el eje -10. Y aquí en el eje Z en -10. Aquí está. ¿Lo ven? La trasladamos en -10, aunque la podemos poner en -40. La podemos poner realmente muy atrás. Ahora vamos a colocar la valla publicitaria de Evelyn de este lado. Vamos a colocarla como por aquí. Para eso nosotros tenemos que haber declarado otra. Obviamente, tenemos que haber cargado otra imagen, otra textura. Y nosotros tenemos que haber utilizado dos funciones que me permiten a mí trabajar con múltiples texturas. Obviamente eso es lo que yo deseo. La función glGenTextures, glGenTextures, y la función glBinTextures. La función glGenTexture es para que yo le indique qué cantidad de texturas voy a utilizar. Y yo voy a guardar eso en un arreglo de texturas globales que voy a tener acá. Un arreglo de enteros. Texturas usadas. Y voy a tener dos. Simplemente arreglos de enteros. Al momento de yo trabajar en el init, antes de activar las texturas, en el init, yo voy a utilizar la función glGenTextures aquí. Y yo le voy a decir lo siguiente a la función glGenTexture. Voy a decirle que tengo dos texturas y que lo voy a almacenar en el arreglo texturas usadas. Texturas usadas, y que voy a tener dos texturas. Cada vez que yo haga activa la textura, cada vez que yo haga
Cada vez que yo haga una obtención de una textura gracias a la función loadBMP, antes de hacer eso, yo necesito hacer un bin textures. ¿Ok? Como podrán darse cuenta. Yo necesito asociar los datos de la imagen que voy a cargar, ¿ok?, al número de textura para luego yo mandarlos a llamar según su número. GL bin texture, ¿ok?, de las dos texturas que tengo, perdón, del modelo de texturas que estoy utilizando, GL bin texture, voy a cargarlo con, voy a decirle que me lo asocie a la primera posición de ese arreglo, ¿ok? Y el otro voy a decirle que me lo asocie a la segunda posición de ese arreglo, ¿ok? Con GL bin texture, de tal manera que cuando yo voy a utilizarlo en mis objetos, yo tengo que hacer lo siguiente. GL bin texture, voy a usar la textura 0. Vamos a ver si todo funciona a la perfección. Ok. Hay un detalle de que aquí se pone este color 0, ¿lo vieron? Este color azul. Ahora vamos a hacer la valla publicitaria de Evelyn. Ok. Color cabilla. Vamos a trasladarla en la posición 75. Vamos a trasladarla aquí en la posición 85. Vamos a rotarla. Vamos a hacer el cilindro. Ahora aquí vamos a usar la textura número 1. Vamos a crear ese polígono del mismo tamaño, tal cual. ¿Y qué sucedió? Allí se cargó la textura de Evelyn. Claro, se colocó en el lugar que no debería colocarse, pero vamos entonces a modificarlo, a trasladar el polígono en el lugar donde debe estar. 75, 65. Ok. Muy bien. ¿Qué está sucediendo allí? ¿Qué está sucediendo allí? ¿Qué está pasando con respecto a la coloración en general? Eso es tema de la próxima clase que vamos a ver. Ya se cargaron ambas texturas y vamos a recapitular qué fue lo que se hizo. Recapitulando, para aplicar textura se necesita en primer lugar en el init habilitar las texturas, ¿ok? Habilitar las texturas. Una vez que nosotros habilitemos las texturas, se necesita cargar en memoria los datos de cada imagen que servirán como textura, y eso lo hacemos gracias al loadBMP, ¿ok? Eso lo hacemos gracias a eso. Es decir, nosotros declaramos un GLU byte textura Pérez-Pirela, por ejemplo, loadBMP allí, y luego text image 2D en Pérez-Pirela y free Pérez-Pirela. Luego textura Evelyn loadBMP, y luego text image textura Evelyn y luego un free de Evelyn, ok, GLU byte. Se necesita también haber declarado un arreglo de enteros. Un arreglo de enteros también puede ser un arreglo de glint, ¿ok?, que me va a permitir a mí indicar cuál de las texturas voy a usar. Si voy a hacer dos texturas, voy a crear un arreglo. Si voy a hacer 10 texturas, yo declaro un arreglo de 10 enteros, y cada vez que yo vaya a cargar una textura, la pongo en el arreglo, pongo su identificador, mejor dicho, en cada posición del arreglo, y cuando yo lo vaya a usar, utilizo ese identificador de cada posición del arreglo. Por tal motivo, yo necesito decir de que voy a tener 2 texturas en total, y voy a usar para eso el arreglo texturas usadas, que está aquí en GenTexture. ¿Ok? Ok. Ok. Luego, al momento de hacer un polígono, yo necesito colocarle las coordenadas de texeles de dicho polígono a las coordenadas de vértices de dicho polígono. ¿Cómo hago eso? Gracias a la función glTextCore.
Recuerden que va desde 0 a 1 en el eje X, de 0 a 1 en el eje Y. Como yo definí el polígono de tal manera que esta es la esquina inferior izquierda, superior izquierda, superior derecha, inferior derecha, pues entonces eso mismo, basado en ese mismo orden, yo puse 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. También le tuve que haber definido normales. Estas coordenadas de los normales las voy a indicar en la próxima clase. ¿Para qué? Para que la iluminación incidente en los polígonos que tienen texturas sea de manera correcta. ¿Ok? Y al momento de yo usar una textura, pues yo utilizo la función GL bin texture, texture 2D, textura usada 0, que fue la primera. GL bin texture, texture 2D, GL textura usada 1, que fue la segunda. De tal manera que yo puedo tener mapeada cada textura, no solamente cargado en memoria cada imagen BMP, sino mapeada como objeto textura con texeles y intercambiarlas cada vez que yo quiera, intercambiarlas con eso. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo aquí? Hice un cilindro y encima del cilindro puse un polígono rectangular, igual acá. Hice un cilindro con un objeto quadric, lo roté, lo trasladé, le puse el color, ¿ok? Y también, y aquí abajo, hice un polígono, lo trasladé y le puse la textura correspondiente y listo. Elimino el quadric y intercambio los buffers. Ya queda como ejercicio para la próxima clase, ya queda tratar de verificar qué fue lo que pasa, qué es lo que pasa allí con respecto a esta coloración. Porque esta coloración cambió tan dramáticamente cuando yo le agregué la segunda textura, ¿ok? De tal manera que tengo que arreglarlo. Por cierto, hace rato yo arreglé esto en cuanto a que el modelo de color que voy a utilizar es RGB en la textura de Pérez Pirela y voy a crear un mapa de textura RGB. Voy a obtener el modelo color RGB del archivo y voy a crear un mapa de textura RGB. Eso es lo que significa. Voy a obtener el modelo de color RGB del archivo y voy a crear un mapa RGB. Por lo visto esto no arregla el problema, así que vamos a arreglar el problema en la siguiente entrega de estas clases. Si lo desactivamos, todo vuelve a la normalidad, pero no hay textura en ningún lado y las vallas publicitarias están como cuando antes de empezar las campañas políticas. Solamente al activarlo hay un asunto que incide en la coloración de todos los materiales, ¿ok? Pero la coloración de esta pues ya está perfecta, casi perfecta, porque debería iluminarse de manera bastante correcta, ¿ok? Sin embargo, ya se está iluminando la parte de abajo de cada una y como podrán darse cuenta, al verla por detrás, pues el objeto utiliza, pues el OpenGL utiliza la textura tanto por delante como por detrás del polígono. Muchísimas gracias por su atención. Esto es todo la clase larga de hoy, de 1 hora 58 minutos, casi 2 horas, con respecto a las superficies de Bézier y con respecto a las texturas. Todos los detalles en particulares para poder trabajar con dichas texturas. Reproduzcan esto cuantas veces ustedes quieran. Ya saben, falta muy poco para que termine el semestre. Hoy sábado 26 de octubre, ya solamente falta una semana y unos días para entregar el proyecto. Reproduzcan todo esto nuevamente para observar cada uno de los parámetros que se utilizaron y también el comportamiento y el significado de cada parámetro al momento de aplicar texturas. ¿Ok? Nos vemos en la próxima clase. Si tienen alguna duda, por favor, acudan al aula virtual y déjenme la duda allí como un mensaje privado o un mensaje público en el foro. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Hasta luego.